Amado Padre, gracias por esta hora, gracias por este tiempo especial que tú nos permites estar aquí reunidos, invocando tu nombre, buscando tu presencia, aprendiendo y conociendo de ti. Que cada vida, que cada persona, que cada hombre, mujer, joven, adulto y niño pueda recibir de tu Espíritu de una manera abundante, sobrenatural y poderosa. Bendito Dios, ministranos en esta hora, te entregamos a ti este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy quiero compartirles acerca de la realidad que hay en el mundo, pero específicamente del plan de Dios, del propósito de Dios para con las naciones. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios tiene una agenda. Te hago esta pregunta. ¿Tienes tú una agenda? Yo suelo hacer esto y les pido a las personas que le pregunten al que está a su lado, ¿tienes tú una agenda? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes tú una agenda? Yo quiero contarte que Dios sí tiene una agenda. Dios tiene un plan perfecto para con todos. Y dentro de ese plan y dentro de los propósitos también está el mundo. También Dios tiene un propósito con toda la humanidad. Y cuando hablamos del mundo particularmente vamos a hablar de los países. Cuando hablamos de los países hablamos de las naciones. Y para eso inevitablemente tenemos que remontarnos al pasado. Particularmente el día de hoy quiero comenzar esta exposición compartiéndoles acerca de Babilonia. Babilonia es uno de las ciudades y además es un concepto que implica el mundo en general. Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en las Escrituras. ¿Se imaginan cuál puede ser la primera? Así es, la primera es Jerusalén. Babilonia es la segunda y tiene, de acuerdo a la Reina Valera de 1960, 298 veces en 264 versículos. Babilonia es una referencia continua. Después de Jerusalén es la siguiente referencia más continua en la Biblia, como les decía. Y lamentablemente la mayoría, por no decir todas las menciones de Babilonia, nunca son positivas. Entonces vemos ya un primer contraste importante. Los orígenes de Babilonia son paganos. Los orígenes de Babilonia son humanistas y lamentablemente los orígenes de Babilonia son de rebeldía, particularmente de rebeldía contra Dios. Entonces podemos decir en una primera instancia que Babilonia simboliza el paganismo, el humanismo y la rebeldía contra Dios. Esto queda impregnado, está asociado al nombre de la ciudad. Babilonia no solamente simboliza aquello, sino que tiene directa relación con estos aspectos. Durante casi 2000 años, Babilonia fue la ciudad más importante del mundo. Como se habrán dado cuenta, yo estoy mirando mis apuntes mientras comparto con ustedes esto que me parece realmente muy interesante. En la medida que uno va estudiando la Biblia y va comprendiendo esos aspectos, es como que el mundo a uno se le abriera. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, tiene una implicancia tan tremenda que uno nunca debe dejar de mencionarlo. Lo que estamos haciendo, el tiempo que estamos invirtiendo durante este Congreso de Semana Santa, estudiando la palabra de Dios, es una riqueza muy, muy importante. Y nunca vamos a dejar de refrendarlo y de mencionarlo. Como les decía, Babilonia durante 2000 años fue una de las ciudades más importantes en el contexto mundial. Fue el centro comercial y financiero de toda Mesopotamia. Fue el centro de una especie de X geográfica. Geopolíticamente hablando, Babilonia tenía una importancia tremenda, porque en una especie de X en el mapa, Babilonia unía el Oriente con el Mediterráneo y Egipto con Persia. Sus escribas y sacerdotes difundían su patrimonio cultural. Efectivamente, Babilonia tenía escribas, o escribanos si los quieren, más actual, y sacerdotes, y ellos impartían su enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Estos escribas y estos sacerdotes de la Babilonia antigua, lamentablemente, enseñaban las artes de la adivinación, la astronomía, la astrología, la contabilidad y el derecho mercantil privado que provienen precisamente de Babilonia. Entonces podemos ver
que en esta mezcolanza, desde un comienzo, se notan grandes aspectos que tienen que ver en combinación con lo económico y lo religioso, ¿sí? Con lo material y con lo espiritual. Y ellos se dedicaron particularmente a infundir esto. La influencia de Babilonia traspasó sus fronteras. Si uno piensa en la actual Babilonia, estamos hablando geográficamente de Irak, cerca de Bagdad, su capital. Babilonia es un excelente lugar para desarrollar un centro comercial mundial, un centro de comunicaciones mundial y un centro financiero mundial, además de un centro de educación mundial y especialmente una capital mundial. Usted podría decir, pero Babilonia no es Nueva York, no es Londres, no es Hong Kong, no es Tokio, no es Sydney. Sin embargo, a pesar de que las capitales que les acabo de nombrar son tremendamente importantes en el contexto mundial, dentro del plan y de la agenda de Dios, Babilonia sigue teniendo una importancia tremenda. Y nos vamos a sorprender cómo esto va a ir cada vez más tomando vuelo a este respecto. Hay todo un escenario que va a comenzar a desarrollarse y que ya comenzó a desarrollarse, la verdad. Para ser muy sinceros, este escenario ya comenzó a desarrollarse hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, hay una fuerza que impide que el mundo de las tinieblas siga avanzando. Y quiero hacer hincapié en esto porque me parece un aspecto tremendamente importante. El plan de Dios para nuestras vidas se manifiesta en la Escritura. Y en ese sentido, el libro del Apocalipsis, ante el cual muchos temen, cuando uno habla de la palabra Apocalipsis, y aún en los noticiarios aparece, esta fue una destrucción apocalíptica, esto es un terremoto apocalíptico, una inundación apocalíptica. El concepto correcto, la etimología de la palabra Apocalipsis no es terror, no es miedo, no es destrucción. Apocalipsis tiene su significancia en la palabra revelación. Es como correr una cortina para poder ver algo que se asoma. Entonces en el Apocalipsis podemos encontrar el programa de Dios para las naciones. El programa de Dios con las naciones en el Apocalipsis está, me atrevería a decir, resumido de manera excelente en un versículo que es Apocalipsis 1:19. Dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Si el propio apóstol Juan recibió este mensaje para transmitirlo, tiene directa relación con lo que estamos hablando. Las cosas que él recibió, que ya fueron, las que son actualmente y las que van a venir. Y en ese sentido, solo la Biblia nos permite tener una visión del pasado, del presente y además del futuro. Me gusta decir que antes de prender la televisión, usted lea la Biblia. Si usted invierte el orden, lo más probable es que se va a perder. Mucha gente lo hace así. Primero prende el televisor o ve las redes sociales y después lee la Biblia. El orden es taxativo. Primero, abra la Biblia, estúdiela, conózcala. Luego, prenda el televisor, vea las redes sociales, escucha el resto. Y le va a permitir no solamente tener sabiduría para comprender lo que viene, sino también mantener la calma necesaria mientras todo el mundo está en un caos. El escenario que se está mostrando en el tiempo de hoy nos manifiesta un aspecto que se sigue desarrollando constantemente. El mundo de las tinieblas, el mundo de la maldad va increciendo y creo que usted se ha dado cuenta. Pregúntele al que está a su lado, ¿te has dado cuenta que el mundo de la maldad va en aumento? Lo más probable es que sí, ¿es verdad? Sin embargo, el escenario no es peor porque hay una fuerza que lo detiene. Y esta fuerza no es una fuerza militar, no es una fuerza económica, es una fuerza espiritual.
Literalmente, la Escritura nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Preste atención, esta carta fue escrita aproximadamente en el 100, para que se haga una idea, en el 100 después de Cristo. Y Pablo ya menciona que este movimiento de maldad está en acción. No es algo que empezó hoy. Es algo que ya lleva mucho tiempo. Sin embargo, el escenario no es peor, y aquí lo grafica este pasaje, porque hay un poder de Dios que se manifiesta en la iglesia. Y continúo leyendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente la detiene. ¿Quién es ese que la detiene? El Espíritu Santo a través de la iglesia. El papel de la iglesia siempre ha sido fundamental. Dile al que está a tu lado, el papel de la iglesia siempre ha sido fundamental. Hasta que Él, literalmente, dice, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si piensas que el mundo está mal, yo quiero contarte que el siguiente evento en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia. Y si tú piensas que el mundo está mal, ni siquiera vas a lograr imaginarte lo que el mundo va a experimentar cuando la iglesia sea literalmente quitada, raptada, sacada de en medio. Esta perspectiva es importante considerarla, ¿sí? Es decir, los verdaderos creyentes en Jesús, aquellos que han nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, aquellos que no solamente han hecho una oración, que es importante evidentemente, sino que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, van a ser quitados de en medio de todo el escenario que está preparado para el mundo. Y ahí sí podemos decir con toda libertad que literalmente el infierno se desatará en este mundo. Cuando hablamos de Babilonia, vamos a hacer una distinción. Babilonia tiene una doble perspectiva. Por una parte, vamos a tomar una Babilonia religiosa, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tomar una Babilonia económica o una Babilonia comercial. ¿Qué características tiene la Babilonia religiosa? Para eso tenemos que abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 17. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo, yo te invito a que lo hagas. Apocalipsis capítulo 17. No voy a leer todo el pasaje, pero voy a tocar algunos aspectos generales para que podamos comprender a ciencia cierta qué implica este concepto y esta realidad particularmente de la Babilonia religiosa. En la Nueva Versión Internacional, Apocalipsis 17, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó a Juan y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta. En la versión Reina Valera habla de la gran ramera. De la gran prostituta, dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron adulterio, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. A este aspecto quiero destacar 2 grandes conceptos que nos mencionan este pasaje de Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Juan tiene esta revelación acerca de la gran ramera. La prostitución es un pecado. Y la prostitución dice relación evidentemente con la inmoralidad sexual, con el libertinaje, con la falta de fidelidad. Cuando se hace mención a que esta Babilonia religiosa tendrá una actitud como de una prostituta, de una ramera, o sea, se involucrará con todos, pero no mantendrá la fidelidad, abiertamente dice relación metafóricamente, evidentemente, con la infidelidad hacia Dios, ¿sí? O sea, en vez de tener
un solo Dios, en creer solamente en un Dios, habla de un sincretismo espiritual. Habla de multiplicidad de dioses. Habla de no hacer diferenciación entre un Dios y otro, entre uno que es verdadero y uno que es falso. El concepto de prostitución espiritual implica una infidelidad hacia Dios, el único Dios verdadero. Es interesante que este sistema religioso, porque vamos a empezar a hablar de sistemas, no es solamente una religión en particular, es una cantidad de religiones todas a la vez. No sabemos a ciencia cierta qué forma va a tomar la nueva religión mundial. Pero algo que hemos entendido, no solamente en la medida que ha pasado el tiempo, sino profundizando en las Escrituras, es que más que el predominio de una religión, es la multiplicidad de religiones que están operando todas al mismo tiempo, haciendo de la infidelidad espiritual una realidad. Entonces un día alguien puede ser cristiano, al otro día puede ser musulmán, al otro día puede pertenecer a otra religión, puede ir a los templos Bahá'í, puede ir a los templos budistas, puede ir a los templos hindúes. La infidelidad al único Dios verdadero. Esto dice relación con la prostitución. Es interesante el versículo 2, el mismo versículo 1 aquí en Apocalipsis 17, habla de que está sentada o que domina sobre muchas aguas. Esto implica o dice relación con el mundo en general, con la gente, con todas las lenguas, con todos los pueblos, con todas las naciones. Estas muchas aguas dicen directa relación con la gente. O sea, podemos entender claramente, solamente en estos dos versículos, que la Babilonia religiosa implica un nuevo sistema religioso que prescinde de la fidelidad a un solo Dios y se abre a la multiplicidad de dioses en un nuevo neopaganismo, por decirlo así. De tal manera que no te identificas con un solo Dios, no te identificas con una sola religión. Perfectamente puedes ir cambiando de una a otra. La Biblia llama a esto prostitución espiritual. Y como la prostitución es un pecado, la prostitución espiritual también es un pecado. Ojo con aquello. Ojo con aquello. Hablamos de que Babilonia es un sistema, y es un sistema por una parte religioso, pero a la vez también es un sistema comercial, la nueva Babilonia comercial. ¿Qué implica esto? Los empresarios, no tengo nada contra los empresarios, muy por el contrario, los empresarios de todo el mundo se enriquecerán por su conexión comercial con la nueva Babilonia. Hemos visto a lo largo de la historia que comercialmente los imperios han tenido predominio unos por otros. Durante décadas, Estados Unidos fue una de las potencias comerciales en el mundo. Hubo un cambio de paradigma y China se transformó en la potencia comercial del mundo. Cuando hablamos de una nueva Babilonia, esto implica algo ya no perteneciente a una sola nación, a un solo sistema económico. Curiosamente, cuando hablamos de inflación, uno habla de la inflación en un país, en una realidad económica cerrada. Hace un par de años atrás, particularmente antes de la pandemia, los economistas comenzaron a introducir este concepto de la inflación global. Quiere decir que todos los países a la vez están en una especie de default o dificultad económica. Y este es un concepto absolutamente nuevo. Hoy entendemos que esto del globalismo, que es distinta a la globalización, implica que todos los países, todas las naciones y sus economías están interactuando y envueltas unas
con otras. Este nuevo sistema babilónico de economía tiene una directa relación con lo que dice Apocalipsis 18:3. Vamos a leer particularmente desde los versículos 1 al 3 y dicen así: Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice literalmente: porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué estamos hablando a este respecto? Debido a sus deseos lujosos y extravagantes, los mercaderes del mundo se han enriquecido. Esta nueva Babilonia económica va a poner evidentemente una diferenciación entre unos y otros que se va a aumentar mucho más hoy, o mucho más en este tiempo, ¿sí? Y vamos a ver en cierta medida dos grandes clases sociales, si se puede desarrollar de esta manera. Una clase muy poderosa y una clase muy empobrecida. Es interesante que uno de los conceptos de este tiempo es: no tendrás nada y serás feliz. Este eslogan, que pareciera ser muy interesante y desprenderse de los bienes materiales, en realidad es que nada de lo que tú tienes te va a pertenecer. Esto implica un nuevo sistema económico global. Y a este respecto, la Biblia, como ya les mencioné, adelanta un escenario futuro. Quiero llevarlos a Apocalipsis 14, del 9 al 10. Del 9 al 11 particularmente. Apocalipsis 14, del 9 al 11. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Después un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrá alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¿Por qué es importante para el establecimiento de la Babilonia comercial que haya una marca? Al igual que en la época de la esclavitud, en que los seres humanos, en una época de la más nefasta, llegaron a transformarse en cosas, dejando de ser personas, para el establecimiento y el manejo cabal, no solamente de las finanzas, sino también de los comportamientos de las personas, es necesario control total y dominio total. La mejor forma de obtener ese control total sobre la vida de las personas es marcándolas, es teniendo algún tipo de control. Durante años hemos ido avanzando respecto de cuál será la marca. Cuando aparecieron el código de barras, muchos consideraron: esta es la marca. A todos los seres humanos se les pondrá un código de barras y esta será la forma de marcarnos. Esto ha ido cambiando y ha ido avanzando, ¿sí? Hoy hablamos de chips. Hay chips del porte de un grano de arroz que algunos se han puesto para no tener que utilizar más medios de pago, ni tarjetas, ni nada por el estilo, ni siquiera monedas, ni billetes. Ajá. Otros hablan acerca del metaverso, esto de ponerse unos lentes y poder entrar a una dimensión nueva, una dimensión digital, en que ya no vas a vivir la realidad como tal, sino que también vas a tener una realidad paralela, una realidad virtual, lo que se conoce como el metaverso. Queridos hijos de Dios, ¿qué forma va a tomar la marca
a ciencia cierta no lo sabemos. Pero hay algo que quiero ser claro contigo. Espero que ninguno de nosotros tengamos la marca. Y si por X razón llega un escenario en el cual nuestra alimentación, el acceso a los bienes básicos, a los bienes y a los servicios básicos, se va a ver limitada o limitado por la adhesión a una especie de marca, por la adhesión a alguna especie de registro único. En términos sencillos, si el día de mañana alguien, alguna autoridad, algún gobierno, alguna entidad te dice, para que tú puedas comer, para que tú puedas tomar agua, para que tú puedas vivir, para que tú puedas respirar, necesitas tener una marca, un registro, yo te pido por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, no lo aceptes. Este es el tiempo para buscar a Dios. Este es el tiempo para pedir sabiduría. Este es el tiempo para pedir dirección. Tenemos al Espíritu de Dios de nuestro lado. Si tú tienes 2 rodillas, yo te animo a que tú las puedas usar. Si tú tienes la posibilidad de arrodillarte, yo te animo a que tú lo hagas. Que busques al Señor, que te arrodilles y que le pidas a Dios de todo corazón antes de tomar cualquier decisión. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Sea cual sea el escenario que se dé, hay algo que quiero mencionarte además. Babilonia no durará para siempre. En estricto rigor, nada de lo que hace el ser humano dura para siempre. Lo único que dura para siempre es lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Vamos a ver entonces que Babilonia como tal, a pesar de que se instaura este sistema, esto también tendrá un fin. La Babilonia que que estamos conociendo, espero que ninguno de nosotros la tengamos que vivir, evidentemente, pero la Babilonia que estamos conociendo va a tener distintos ribetes. Babilonia será un imperio global, o sea, que abarcará todo el mundo o que involucrará a grandes multitudes en el mundo, que tendrá un carácter político, tendrá un carácter comercial, tendrá un carácter mercantil y tendrá un carácter religioso. En el capítulo 18 del Apocalipsis se hace mención a cómo la destrucción de Babilonia, producto del juicio de Dios, va a afectar a cada uno de estos grupos. En el caso de los monarcas, el imperio político y financiero de la bestia se derrumbará, y ellos se lamentarán por su destrucción. Esto aparece en los versículos 9 y 10. Los mercaderes, la traducción griega de emporio, que se refiere a los comerciantes mayoristas que manejan grandes cantidades de productos, tiene que ver con estos mercaderes. Ellos también se lamentarán porque quedarán sin esperanza de recuperación. El mundo ha visto distintas épocas de crisis económica. Cuando Dios juzga la Babilonia comercial, los mercaderes del mundo se lamentarán porque verán que a pesar de sus tratados, a pesar de sus acuerdos, a pesar de tratar de salir adelante, no podrán volver a recuperarse. ¿Qué más? Los marineros, aquellos que transportan, los mercaderes, toda la Babilonia mercantil, ellos también se lamentarán. Todo el transporte marítimo comercial quedará repentina y literalmente muerto en el agua. Esto aparece en Apocalipsis 18, versículos 17 al 19. Y el aspecto religioso, la Babilonia religiosa, también se lamentarán, porque ellos recibirán el castigo de su prostitución espiritual. Hay solo 2 grupos de personas que tendrán felicidad. Y estos son los santos y estos son los profetas. Los santos porque ellos serán liberados de esta opresión. Los santos serán liberados de esta situación. Y los profetas porque verán
el cumplimiento de las palabras que Dios habló a través de ellos, manifestadas en la realidad. Literalmente, Apocalipsis 18:20, en la Nueva Versión Internacional, dice: solo los santos y los profetas se regocijarán. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes creyentes, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, le ha hecho justicia. Cuando Dios juzgue a la Babilonia comercial y juzgue a la Babilonia mercantil, tanto los santos como los profetas y los apóstoles podrán experimentar ese regocijo de saber que Dios habló y advirtió a través de ellos de lo que iba a suceder. Hemos visto lo que le va a suceder a los monarcas, hemos visto lo que le va a suceder a los comerciantes, hemos visto lo que les va a suceder a los mercaderes y hemos visto que le va a suceder también a la realidad babilónica religiosa, ¿sí? Ahora que hemos visto todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Hay una perspectiva muy importante que debemos considerar. Debemos evaluar cuál es nuestra posición frente a todo esto que está sucediendo. Miren, los hijos de Dios no podemos ser tibios, no podemos tener un doble pensamiento. Dile por favor al que está a tu lado: no puedes ser tibio, no puedes tener un doble pensamiento. O estás con Dios o estás en contra de Él. En el Apocalipsis, capítulo 18, los versículos 4 y 5 dicen así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de este tiempo? Primero, apartarnos, santificarnos. Santificarnos implica apartarse. Santificarnos implica vivir de una manera diferente, notoria y evidentemente diferente. Comprender que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y que Él quiere hacer una obra extraordinaria con nosotros. En ese sentido, las palabras en Apocalipsis son claras. Sal de cualquier tipo de unidad, de cualquier tipo de lazo que te lleve a ir en contra de Dios. Lo más valioso que hay en ti es tu alma. Lo más valioso que hay en ti es tu alma. Y no se ve. Debes cuidarla. Lamentablemente, muchas veces el enfoque nuestro es darle valor a lo que ven nuestros ojos. Y eso va a pasar. Dale valor a lo que no ves, pero que es eterno. Tu alma es eterna. Si la Biblia te aconseja que cuides muy bien de tus relaciones, que cuides muy bien de tus compromisos, que seas atento, atenta a cualquier escenario que quiera comprometerte con el mundo, la palabra de Dios es categórica al decir: salid de ella, pueblo mío. No tengas este tipo de relación. Lamentablemente, en la actualidad, muchos creyentes, ¿sí?, quieren tener una doble ciudadanía. La palabra de Dios evidentemente es muy categórica a este respecto. En 2 Corintios 6, del 14 al 17, dice lo siguiente. Permítanme leerlo. Y si tienes la posibilidad de ir a tu Biblia, hazlo por favor. 2 Corintios 6, 14 al 17. Dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas.
dice el Señor Todopoderoso. La palabra clave en esto es santidad. ¿Y santidad qué implica? Apartarse. Apartarse de cualquier aspecto, de cualquier cosa, de cualquier relación, de cualquier lazo que te lleve a apartarte de Dios y a irte con el mundo. Cualquier cosa que te aparte de Dios para irte con el mundo debe ser erradicado de tu vida. Muy por el contrario, este es un tiempo para santidad. ¿Y qué implica esto? Apartarse del mundo para ir de la mano de Dios. Como les mencioné hace un segundo, lamentablemente hay muchos que quieren mantener una doble ciudadanía, un doble pasaporte. No puedes ser ciudadano de Babilonia y ser ciudadano de Jerusalén. O estás con uno o estás con otro. No puede ser. Y Segunda de Corintios nos dejó bien en claro qué compromiso tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. No puedes ser ciudadano de Babilonia y ser ciudadano de Jerusalén. Para finalizar, simplemente mencionarles que el amor por los placeres y las posesiones no es más que una forma insidiosa de idolatría, demoníaca en su origen y destructiva en su resultado. ¿Qué quiere decir esto? Seamos muy cuidadosos de con quién y con qué hacemos compromisos. El amor a las posesiones, el amor al dinero, es un flaco favor que hacemos a nuestra vida. De hecho, la Biblia es más categórica todavía. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor a las cosas materiales es idolatría. Debemos considerar este aspecto. ¿Por qué es necesario que Babilonia sea juzgada? Porque este juicio implica que la precariedad del sistema mundial quedará expuesta en el día del juicio de Babilonia. Babilonia ha querido levantarse, el sistema babilónico ha querido levantarse tratando de demostrar que no es necesario estar con Dios. La realidad es totalmente distinta. Dios avergonzará a Babilonia y manifestará que todo el sistema mundial, que todo el sistema que el mundo quiere levantar es tan precario como un castillo de naipes. Todo eso se va a acabar. Y el juicio de Babilonia así lo demostrará. Queridos hijos de Dios, en este tiempo el papel de la iglesia es fundamental. Dios nos ha constituido en Jesús sal y luz del mundo, sal y luz de la tierra. Hoy más que nunca es importante que cumplamos con nuestra labor, cumplamos con nuestro papel y manifestemos el poder y la gracia de Dios en y a través de nuestras vidas. Quiero invitarte a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa familia espiritual que tú nos has dado, Señor. Es una bendición. Es realmente extraordinario poder experimentar tu favor, tu gracia, tu presencia, Señor. Este es el tiempo para apartarnos. Nos has dejado tu palabra para que comprendamos y entendamos qué está por venir, qué es lo que ha sucedido, qué está sucediendo y qué es lo que está por venir. Teniendo tal conocimiento, teniendo tal realidad, ¿cómo hemos de fallar? ¿Cómo hemos de apartarnos de ti para irnos tras el mundo? No, Señor. Este es el tiempo para vivir en santidad. Este es el tiempo para vivir en integridad, en rectitud. Bendito Padre, conságranos más y más. Consagra nuestros corazones más y más para ti. Y que conociendo todas estas cosas, no solamente puedan llenar nuestro pensamiento o nuestro conocimiento, sino que provoquen en nosotros un cambio de actitud. Provoquen en nosotros una diferencia. Solo por el poder del Espíritu Santo esto puede ser real. Por eso en esta hora, Espíritu de Dios, te pedimos que tú transformes nuestra vida, nos cambies, nos renueves, nos fortalezcas y nos capacites para hacer tu voluntad. Padre, nos has dejado la música
como una forma de poder exaltar y adorar tu nombre. Padre, a través de esta canción, a través de esta música, de esta melodía y de la letra de esta canción, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte. Si por alguna razón tú no te sabes la letra de esta canción, yo te invito a que la escuches y que medites en tu corazón. Y que mientras la escuchas, tú puedas decirle: Señor, gracias. Gracias por lo que estás hablando a mi vida. Gracias por el privilegio que tengo de conversar contigo, de comunicarme, de poder buscarte. Porque este es el tiempo en que tengo que buscarte. Este es el tiempo para invocarte, para buscar tu presencia. Amado Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor. Adoremos al Señor. Es un honor conversar contigo. Siento placer al escucharte hablar. Intimidad es el acto que me gusta tener contigo, amigo. Tus palabras guían mi camino, mi dirección se basa en tu opinión. Tu dulce voz se lleva mi temor. Hoy reposo en tu eternidad. Santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. Santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. Con ustedes, Mical y Nehemías Marchán. Es un honor conversar contigo. Siento placer al escucharte hablar. Intimidad es el acto que me gusta tener contigo, amigo. Tus palabras guían mi camino, mi dirección se basa en tu opinión. Tu dulce voz se lleva mi temor. Hoy reposo en tu eternidad. Oh, santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. Santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. ¿Cómo suena ese David de Gerard? Santo,
de lo demás. Santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. Santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. Santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de lo demás. Oh, santo, 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 tú eres santo, digno, digno Dios. Cuando enfoco mi oración, te encargas de